Julio Castro fue educador, periodista y además tuvo una comprometida actividad como dirigente gremial. Él nació en el año 1908 en Estación La Cruz, departamento de Florida. Era el menor de 11 hermanos, 8 varones y 3 mujeres. Concurrió a la Escuela Rural número 9 de Pintado y gracias a su buena escolaridad, él obtuvo una beca por concurso para estudiar magisterio. Se trasladó entonces a Montevideo a cursar estudios en el Instituto Normal de Varones Joaquín Ricardo Sánchez. En este instituto, él conoció a Amalia Ures, con quien se casó y tuvo 2 hijos, Julio y Eve. Se graduó en Montevideo en el año 1927 de maestro de primer grado y en 1933 de maestro de segundo grado. El medio rural, ese medio en el que él nació y se crió, constituyó su fibra más íntima. Sus gestos y costumbres se formaron en la vida del campo y permanecieron inalterables. Estas no la borraron ni la diaria convivencia con lo más destacado de la intelectualidad uruguaya y de la vida pública, ni su sapiencia, inteligencia y sensibilidad. Colo tuvo como uno de sus mejores técnicos. Participó en la vida política nacional y estuvo preso en 1935 enfrentando la dictadura de Terra. En 1961 redactó un informe sobre la situación de la alfabetización en Uruguay y en 1962 sobre el analfabetismo en América Latina. Se presentó en 2 candidaturas sin éxito al Parlamento Nacional y también fue firmante del acta fundacional del Frente Amplio en el año 1971. A cargo de la UNESCO y del gobierno mexicano, él se desempeñó por 3 años como subdirector del Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina. Vivió una honda experiencia de educación comunitaria y trabajó en áreas rurales y comunidades indígenas en la promoción del ser humano como constructor de su destino, una experiencia pedagógica que surgió al influjo de la Revolución Mexicana. Él sufrió un aneurisma en 1944 y esto vuelve a suceder en el 74. Su salud estaba deteriorada y requería cuidarse mucho. A pesar de ello, allí seguía Julio batallando por la democracia, ayudando a que militantes perseguidos pudieran salir del país. En cuanto a este, es necesario entender algunos factores que influyeron en su manera de pensar y en su subjetividad. Entender que él quería construir una sociedad a cada paso y en forma colectiva. Esta sociedad estaba en un contexto complicado, estaba en dictadura, en plena modernización, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A su vez, había mucha pobreza y aún más en el ámbito rural, en donde había mano de obra barata. Él le llamaba el núcleo del olvido social, los rodeados de vaca y con hambre. También había mucho analfabetismo, el cual era una obstrucción para el desarrollo integral del país. También hay que analizar el contexto educativo, dentro del cual la figura principal es la escuela pública, inmersa en inclusión igualitaria, equidad y progreso. En su época se daba un gran flujo de corrientes inmigrantes. La sociedad estaba con una gran necesidad de integrar diversas sociedades a través de instituciones. La escuela era una de ellas, con sus fines cognitivos, instruccionales, de naturaleza, como identitaria y nacionalista. Siendo esta un referente identitario, si bien la pobreza estaba presente tanto en la ciudad como en el ámbito rural, la diferencia económica era notoria. La escuela, con sus fines, era la encargada de intervenir en estos aspectos y era la que representaba al Estado. Era en el campo donde las problemáticas sociales y pobreza influían más,
donde había más analfabetismo, deserción escolar, desnutrición, principalmente en zonas de rancherío, donde la vida era aislada, según Castro. En cuanto a la alimentación, como no puede ser de otro modo, la gente come mal. La comida corriente es la canchica, o mejor conocida como la mazamorra de maíz, que en casi todos los ranchos a las 10 de la mañana ya está hirviendo en una ollita o en una lata. Generalmente pisan el maíz en un mortero y luego lo ponen a cocer. Pero son muchos los que lo comen así nomás, tal como viene de la planta. El agua, muy nutritiva por lo visto, es lo que se le da a las criaturas. En algunos ranchos vimos un hueso hirviendo en caldo. La carne es muy barata. El kilo cuesta 30 o 35 centésimos. En todo Pueblo Fernández yo no vi ni una sola vaca lechera. Creo que los componentes del equipo de estadística que recorrieron más encontraron 3, pero yo no pude ver ninguna. Los niños, por consiguiente, no toman leche. Los hay, grandes ya, que no han tomado jamás. Generalmente se cuece la canchica a mediodía y de noche se come lo que a mediodía se dejó. Al segundo día de estar de misión, resolvimos establecer por mientras estuviéramos un comedor para los niños, que casi enseguida tuvimos que extenderlo a los mayores. En una olla de más de 100 litros hacíamos la comida, que se repartía luego a los comensales. Un niño comió un día 8 platos de polenta y otro día 18 platos de sopa, sin que por cierto aquello le causase trastorno alguno. Cuando hacía ya cerca de una semana que estábamos, una de las muchachas misioneras le preguntó a uno de los niños: ¿qué te ha gustado más, el cine o los títeres? Y el muchacho le contestó: la polenta. Era conmovedor ver con la avidez que la gente comía y no dejaba hasta verle el fondo a la olla. Hubo día que hicimos 100 kilos de polenta que desaparecieron en un santiamén. Ahora uno piensa desde aquí, después de haber estado entre aquello, ¿con qué se llenará ahora la barriga de aquella pobre gente que por 15 días supo lo que es vivir sin hambre? Es una pregunta que cada día que pasa se hace más obsesionante. Yo no quiero extraer consecuencias ni derivaciones de este hueco de la realidad nacional. Los aportes de Julio Castro a la educación uruguaya. Aspectos de introducción. La figura de Julio Castro representó una mirada empírica, una escucha a la necesidad de reformas y cambios de pensar y actuar en materia educativa. Padre, esposo, docente y sobre todo un ferviente amante de la educación libre y transformadora. Sin duda, sus aportes, más que palabras, son relatos de una lucha contra la injusticia y la desigualdad. Militó en la Unión Nacional del Magisterio, en la Federación de Asociaciones Magisteriales del Uruguay y a partir de 1945 en la Federación Uruguaya del Magisterio que ayudó a crear. Fue representante de Uruguay en reuniones gremiales internacionales en Chile y México. Su labor internacional lo llevó a ejercer el cargo de subdirector del Centro Regional de Educación Fundamental para la América Latina en Pátzcuaro, México. Fue autor de obras sobre temas educativos que fueron premiadas en concursos nacionales de pedagogía que se convocaban anualmente por el Ministerio de Instrucción Pública. Todas estas publicaciones difundieron el pensamiento de Julio Castro sobre distintos temas de la realidad educativa, social y latinoamericana. Abordó con pasión y especial sensibilidad ante los más desfavorecidos, temas como la formación docente, la cuestión religiosa en la escuela pública, las relaciones entre educación, imperialismo e independencia nacional, los problemas de la escuela rural y la coordinación entre educación primaria y secundaria. Entre sus preocupaciones fundamentales, contenidas en sus finos y comprometidos análisis, figuran los problemas económicos educativos, sociales y en especial los de la condición de la vida rural y de los pueblos campesinos y originarios. Concebía a la educación pública fuertemente condicionada por los factores extraeducativos como la economía y la política.
Los aportes pedagógicos, las misiones sociopedagógicas. Julio Castro nos convoca a sumergirnos audazmente en la reflexión profunda, sagaz y analítica, impulsándonos a la investigación y a la experimentación. Sin duda, fue un atento lector de los rigurosos y desafiantes marcos teóricos de su época, para transformar en la praxis cotidiana todo aquello que su experiencia y reflexión le permitían observar en su aula. Su proyecto sociopedagógico fundamental se orientó a la transformación de nuestra sociedad, mejorando las condiciones de los sectores más pobres. En esto, el papel de la educación era fundamental. Se trataba de lograr un pueblo lleno de escuelas y escuelas llenas de pueblo. Su compromiso social y su militancia educativa lo llevaron a encabezar también la primera misión sociopedagógica realizada en Uruguay en el 1945. Se desarrolló en la localidad de Caraguatá, en el departamento de Tacuarembó, junto a maestros y jóvenes estudiantes. Debido a su éxito y al entusiasmo de los estudiantes magisteriales, pronto se generalizó la experiencia en prácticamente todos los departamentos del país. Las misiones sociopedagógicas surgieron espontáneamente en el seno de la sociedad civil, espoleadas por dos aspectos básicos que generaron las condiciones más o menos favorables para ello. Las misiones, compuestas por alrededor de 25 misioneros, entre los cuales se encontraban futuros docentes, dentistas, psicólogos y talleristas, se instalaban por lo general en periodos de vacaciones, en los locales escolares de la comunidad, rancheríos pequeños y pueblos, desde donde, durante 1 o 2 semanas, desarrollaban una serie de actividades culturales y sociales. Con el tiempo, las misiones evolucionaron desde un voluntarismo filantrópico hacia la acción educativa permanente y más participativa de la comunidad. Debían cumplirse, pues, 3 finalidades básicas: realizar una labor social sobre el medio elegido, brindar a los estudiantes de magisterio una experiencia directa de los problemas de las áreas más pobres, dar difusión pública a la problemática acuciante del medio rural. Relatos de estas primeras misiones se encuentran guardadas en el diario educativo de la época, Cuaderno de Marcha, en el cual escribían juntos, entre otros, Julio Castro y el maestro Miguel Soler, siendo este último gran incursionista y fundador de misiones sociopedagógicas, entre ellas la de la mina. Fraile Muerto, de camino a Caraguatá. Cuando llegamos a Fraile Muerto, nos encontramos con que la lluvia no nos dejaba seguir. Después de casi 4 años de una espantosa sequía, viene a llover precisamente el día de nuestra llegada. Los muchachos empezaron a considerar que la tierra prometida de Caraguatá estaba mucho más lejos de lo que geográficamente parecía. Pero nadie se desanimó. Esa noche hubo rueda de mate y tortas fritas en la escuela, cedida por nuestro hospedaje, por la inspección de Cerro Largo y por la señora directora. Estábamos en lo mejor cuando nos llegó el primer indicio de la simpatía con que se recibía la muchachada. Algunas personas del pueblo se habían reunido y habían resuelto llevar a las muchachas a sus casas. Los hombres quedaríamos en la escuela. Con placer las vimos partir, porque la pasaron mejor y además porque nos dejaban sus colchones y frazadas. Yo, por mi parte, que he pasado casi toda mi vida en torno a la escuela, descubrí recién ese día la dureza de los pizarrones, que nos sirvieron de tarimas para dormir. Al otro día el mal tiempo continuaba y como no se podía seguir, resolvimos salir a invitar al pueblo para que viniese a la escuela y dar allí nuestro primer acto de misioneros. Aportes hacia la escuela rural. Julio Castro sostuvo la importancia asignada a la educación como hecho social, como transmisora de cultura, pero con una necesaria diferenciación de acuerdo al contexto y a la situación. Conjuntamente con estas ideas aparecen concepciones ligadas a la intervención docente. En este proceso reflexivo colectivo se enfatizaba en la necesidad de descentralizar la política cultural de la educación pública y de distribuir el conocimiento respetando las necesidades de cada grupo de la sociedad. Consideraba que la escuela rural debería de dejar de ser únicamente alfabetizadora para transformarse en un verdadero instrumento para el cambio de la realidad social. La concebía como un espacio abierto a la comunidad, donde el beneficio era para las familias y los niños, es decir, se actuaba de puertas abiertas a la comunidad.
Entonces, junto a la función socializadora, surge la necesidad de repensar la escuela como institución transformadora de la realidad con tareas en el orden social, cultural y sanitario, es decir, como centro de irradiación cultural y social, como escuela productiva. Un programa específico para escuelas rurales prometía tomar y optimizar lo mejor del contexto con el fin de formar plenamente al niño y contribuir en su desarrollo. Esto le permitiría insertarse en cualquier otro contexto donde las circunstancias, aunque diferentes, le permitieran crecer en la vida adulta. Las ideas de Julio Castro permanecen vigentes y son referentes en nuestra educación. El trabajo cooperativo prepara al niño para la vida y para la educación social. El maestro se convierte en guía y compañero, y los vínculos que se establecen con los alumnos ya no se basan exclusivamente en un aprendizaje unilateral. ¿Cómo viven los de abajo en los países de América Latina? Publicación de la Asociación de Bancarios del Uruguay, Montevideo, 1949. Este mismo reúne dos conferencias dictadas por el maestro en 1948 en la Asociación de Bancarios del Uruguay, en las que analiza las condiciones de vida de los sectores sociales latinoamericanos más sumergidos, exponiendo acerca de sus modos de subsistencia, las formas de explotación a los que son sometidos y cómo se distribuyen en la sociedad de acuerdo a su origen étnico. Nación entre primaria y secundaria. Editorial Imprenta Nacional, Montevideo, 1949. El transcurso de enseñanza primaria a enseñanza secundaria es un ya viejo y debatido asunto en el mundo educacional. Constituye un problema que se ramifica en diferentes aspectos: el modo de ingreso, promoción o examen, la capacidad o incapacidad de los escolares en el primer año del liceo, las finalidades por una u otra enseñanza, etc. Tienen la particularidad de poner frente a frente a dos profesorados distintos, a dos instituciones y en buena parte a dos modos de concebir la universidad de la enseñanza. El banco fijo y la mesa colectiva, vieja y nueva educación, ISER, Montevideo, 1966. En esta misma establece relaciones entre la pedagogía y la época histórica. Concluye: la preocupación científica en pedagogía ha surgido como consecuencia del progreso de las ciencias, especialmente las naturales. La aparición de leyes y de métodos basados en ellas es, sin duda, uno de los signos que indica el advenimiento de tiempos nuevos. Aquí señala la limitación, ya que deben reducirse las expresiones tradicional y nuevo, lo que resultaría aclarado con un estudio amplio de la evolución que ha sufrido a través de los tiempos los problemas pedagógicos. La Escuela Rural, editorial Talleres Gráficos, Montevideo, 1944. El problema de la escuela rural se ha convertido en los últimos tiempos en un asunto de debate público. En torno a él se han escrito libros, reunido congresos, redactado proyectos de ley, pronunciado innumerables conferencias, pero la situación de la escuela rural en los hechos sigue como si nada de eso se hubiese realizado. En torno a la escuela rural se ha escrito mucho y mucho se ha dicho, pero no siempre se ha visto como justeza sus problemas. En este libro cuenta la historia y explica los problemas que sufren las escuelas rurales en sus tiempos. Palabras de Julio. Selección de textos. Ministerio de Educación y Cultura. Imprenta oficial. Montevideo. En este libro se habla sobre la educación, la pobreza y también la economía rural, los hechos humanos, América Latina, la política nacional. Nada queda fuera de su avidez por abarcar la realidad de nuestro país y sobre todo de nuestra gente. Nada le era ajeno y nadie le era indiferente. Tenía una capacidad innata de comunicación y acompañada de una simpatía y alegría contagiosa. Su libro nos cuenta un poco de la historia de nuestro país. Vida de Basilio Muñoz, hombre de ayer, de hoy y de mañana, en coautoría con Arturo Ardao, editorial Acción, Montevideo, 1938. Para Basilio Muñoz, el tiempo no existe. Hombre de ayer y hombre de hoy es hombre de mañana. Plantea y construye tan rebosante de experiencias como de esperanzas. A su lado, se tiene una sensación imprecisa de inmortalidad. Toda la historia del país está en su memoria. Ora porque la recogió de labios de su padre o de sus abuelos. Este libro es un acto de fe, o pretende serlo.
¿Cómo viven los de abajo en los países de América Latina? Escuela de Industrias Gráficas, Montevideo, 2008. Fue la reedición de su libro original publicado en 1949, la cual fue presentada en el Museo Pedagógico y que conmemora los 40 años de su secuestro, desaparición y asesinato. El lugar elegido para la presentación tuvo un fuerte componente emocional, ya que allí fueron velados sus restos mortales en el 2012, luego de su hallazgo en el Batallón de Infantería número 14 en el año 2011, por un equipo de antropología forense. El analfabetismo, Montevideo, 1940. En esta obra se destacan cifras sobre el analfabetismo en Uruguay. Se demuestra que esto ocurre debido a los pocos centros educativos existentes en la época, muchos de estos en centros poblados, dejando sin la posibilidad de asistir a dichos centros a niños de zonas rurales. Se analiza la idea de crear centros poblados en zonas rurales, pero surgen un sinfín de problemas existentes en la época que impiden el desarrollo de estos. Cuadernos de marcha, tercera época, número 7, Montevideo, diciembre de 1985. En este libro, Julio Castro nos cuenta acerca de la reforma educativa, la formación del Frente Amplio, la patria latinoamericana. Sobre la reforma educativa, Julio Castro se basa en que la educación rural está muy descuidada. Busca la manera de demostrar esto, y es así como surge la primera misión pedagógica a Caraguatá, acompañado de un grupo de más o menos 20 alumnos, los cuales desconocen la situación que se vive en la campaña. Muestra la realidad de la zona rural, nos cuenta lo distante que se encuentra la escuela de los centros poblados, lo precario de su situación económica que allí existe. Al finalizar las misiones pedagógicas, Julio Castro cuenta en su obra lo que fue la experiencia vivida en esos días que duraron las misiones, sobre los méritos, las enseñanzas que les generó, las observaciones. Todo esto lo llevó a continuar con su análisis sobre las realidades socioeconómicas que lo rodeaban, y así comenzó otro de sus viajes para investigar algunas de las realidades que se viven en América Latina. El siguiente capítulo de su obra nos cuenta acerca de la constitución del Frente Amplio. Fue fundado el 5 de febrero de 1971. Estuvo integrado por históricos partidos de izquierda. También contó con la presencia de ciudadanos de carácter independiente, como Liber Seregni, Víctor Licandro y Julio Castro. Él participa integrando la mesa directiva con el objetivo de compartir sus ideales de una educación crítica en el Uruguay, atender a la educación rural que estaba en descenso y descentralizar el poder desde Montevideo para que en las escuelas rurales haya más autonomía y más recursos. Tras el golpe de Estado en 1973, su actual líder del Frente Amplio, Liber Seregni, es encarcelado. El 1 de agosto de 1977 fue secuestrado Julio Castro por la dictadura cívico-militar. En el siguiente capítulo de su obra, Julio Castro nos cuenta sobre sus viajes a Perú y Costa Rica, en los cuales convive con la cultura de estos, sus costumbres y sobre todo con la educación que tanto investiga. Este está al tanto de lo que ocurre en Uruguay y hace una clase de comparación entre socioculturas. También nos cuenta sobre cómo vivía la gente tras la Revolución de Cuba. Cuenta que se veía a las personas felices, se notaba el entusiasmo. Otra de sus obras, Síntesis del proceso educacional mexicano, Montevideo, 1938. En este libro, Julio Castro expone sus ideas luego de la visita y análisis del sistema educativo mexicano. Observa su educación rural. Él observa que se funda una escuela a solicitud de la comunidad. Se establecen en comunidades agrarias. En caso de la comunidad no buscar o querer una escuela, los propios inspectores van al lugar y tratan de convencer a los aldeanos.
blancos y colorados se enfrentaron a un enemigo común, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, el MLNT. Tupamaros se formó en 1963, 4 años después del triunfo de la Revolución Socialista en Cuba. Estados Unidos temía que la experiencia de la Cuba de Fidel Castro se expandiera en su zona de influencia, y desde principios de la década de los 60, el gobierno se involucró en las decisiones políticas de América Latina. El Departamento de Estado estadounidense difundió entre los militares del sur del continente la doctrina de seguridad nacional. Uruguay formó parte del Plan Cóndor, una política de coordinación represiva de los países del Cono Sur, digitado por Estados Unidos. En plena Guerra Fría, preparaba a los hombres de armas para atacar posibles focos revolucionarios. El martes 26 de junio de 1973, un grupo de empresarios influyentes se reunió en Montevideo con representantes de las Fuerzas Armadas. A puertas cerradas, manifestaron su inquietud. Había que controlar a los obreros politizados y privatizar el sector público. Un día después, Bordaberry anunció la disolución del Parlamento y prohibió la actividad de los partidos políticos. Se iniciaba formalmente la dictadura en Uruguay, la única en su historia. A diferencia de otros gobiernos militares de la región, las Fuerzas Armadas dejaron el cargo de presidente en manos de un civil, Juan María Bordaberry. Nació el 17 de junio de 1928 en Montevideo. Llegó al poder gracias al voto popular en 1972. En 1973 se convirtió en el primer dictador de su país. Central Obrera y el Frente Amplio, una nueva fuerza de izquierda que había cosechado el 20% de los votos en las elecciones presidenciales, organizaron una intensa lucha civil desde las primeras horas del golpe. La CNT convocó a los trabajadores a una huelga general y el 9 de julio, obreros y miembros del Frente Amplio organizaron una multitudinaria manifestación en el centro de Montevideo. El ejército los reprimió de manera violenta y logró quebrar la resistencia. A principios del mes de agosto de 1977 fui partícipe involuntario en el único caso de secuestro de personas que me tocó vivir durante mi estadía en el CID. Me encontraba en las oficinas de las sedes del CID en Luis Alberto de Herrera y Montecaseros, y en momentos que iba saliendo el oficial principal Zavala, oficial en ese momento de la policía en comisión en el Servicio de Información de Defensa, el SID, siento que dice a un superior: me llevo a Barbosa, y dirigiéndose a mí me dice: vení, vení. Me fui con él. Iba también otro soldado cuyo nombre no recuerdo. En un vehículo nos dirigimos hasta Rivera y Soca, donde estacionamos y aguardamos. No sabíamos que estábamos esperando para detener a una persona. De pronto vino una persona mayor, entre 55 y 60 años, avanzada calvicie, de poco pelo, canoso, usaba lentes, baja estatura. No puedo asegurar, pero me parece que vestía saco marrón. Entonces se bajó Zavala y me dijo: bájate ahora, lo cual hice, lo mismo que el otro soldado. En forma rápida vi que con discreción se le ponían uno de cada lado e inmediatamente lo trajeron al vehículo, sin que el detenido ejerciera resistencia alguna. Fue introducido a la parte trasera del coche, donde también me ubiqué yo, oficiando de custodia. Al volante iba el oficial principal Zavala, que me insultaba por no hacer agachar suficientemente al detenido. Yo estaba casi paralizado, nunca había participado en nada de esto. El detenido se quejaba de alguna dolencia, probablemente en la región renal, que le impedía agacharse. El otro soldado nos siguió conduciendo la camioneta Indio, de color amarillo y negro, perteneciente a la persona detenida. Nos dirigimos a la cárcel de la Casa Millán y Loreto, Gomenzoro, donde lo dejamos. Allí fue conducida la camioneta. Desconozco el destino posterior de ambos, ya que nunca más concurrí a dicho local ni escuché ningún comentario al respecto. Al poco tiempo de este hecho, en círculos de amistades personales, la madre de una amiga comentó que el educador Julio Castro había desaparecido, comentario que yo asocié con la detención en la que había participado.
Había sentido que entraban a alguien al living, donde yo estaba durmiendo en un colchón. A la mañana siguiente me doy cuenta efectivamente que hay otra persona conmigo. Tiene voz cascada, de viejo, está muy lejos de mí. Comprendo que es otro detenido por el trato que le dan. Lo llaman el veterano. El veterano pide para entrar al baño. «Che, hay que llevar al veterano al baño», pregunta un soldado a otro. «¿Vas vos?» Y el veterano va al baño. Pasa a mi lado. Es un hombre que camina despacio, casi arrastrando los pies. Lo guían. «Cuidado con los escalones, veterano». Más o menos al mediodía, cuando yo tengo un hambre brutal, llega todo el equipo. Reconozco por el perfume a Julio César, el jefe, y aunque está muy lejos, oigo que Julio César habla con el veterano y le dice algo borroso, y Fidel Castro se ve que el veterano niega porque Julio César insiste. «Sos, claro que sos». Me ha pasado 1000 veces este fragmento de conversación por la cabeza, y creo comprender que Julio César había dicho al veterano: «¿Sos algo de Fidel Castro?», lo cual el veterano negó, y el otro volvió a reiterar: «Sos, claro que sos». Empiezo a oír el ruido de cadenas y de poleas, y pienso que van a volver a torturarme de nuevo. Al 13º día de mi detención me habían colgado. De tanto en tanto aparecía Julio César a preguntar: «¿No le sacaron nada?», y se iba. Así estuvimos hasta el final de la tarde, cuando me llevaban de regreso al living. Oigo que el veterano se queja, gime, tiene la respiración dificultosa. Es de noche cuando un soldado dice a otro: «El veterano está mal». A la mañana siguiente, el 3 de agosto, el día que me voy, vuelvo a escuchar los quejidos del veterano, quejándose de dolor. Me hacen levantar y me doy cuenta que al veterano lo dejan acostado, porque no le dan orden de doblar el colchón como me la dieron a mí. «El veterano empeoró», dice un soldado. «Sí, está jodido», dice otro. Lo dicen en tono de burla. No están preocupados. Es mi desesperación de esposa que desde el 1 de agosto nada sé de mi marido, la que me lleva a pedirle con todo respeto me conceda una entrevista. Hace hoy 57 días de la desaparición de mi esposo, sin que se me comunique nada, sin que se responda a mis reiteradas gestiones ante las autoridades correspondientes. Mi esposo es Julio Castro, el que fuera su maestro en la escuela Sanguinetti. Estoy segura que usted tiene que recordarlo por su excepcional calidad docente, su gran bondad, su sensibilidad humana, así como Julio Castro tenía presente en usted al pequeño escolar. Hay relaciones que no se destruyen, y una es la que se establece entre maestro y alumno. En nombre de ello, y acuciada por mi creciente desesperación, es que me decidí a insistir en mi pedido, porque creo que solo usted puede ayudarme y orientarme para saber dónde está y cómo se encuentra este maestro que próximo a los 69 años se halla en un estado de salud que requiere cuidados especiales. Por favor, señor general, permita que hable con usted, permita que oiga de sus labios las palabras que tanto necesito, haciéndome llegar su respuesta. A los 91 años murió el exdictador uruguayo Gregorio Álvarez, condenado a 25 años de prisión en el año 2009 por 37 asesinatos cometidos durante la dictadura militar que se instauró en 1973. Álvarez gobernó como dictador entre 1981 y 1985, cuando renunció para no tener que entregar la banda presidencial al presidente electo democráticamente, Julio María Sanguinetti. Los militares nos hacemos responsables de todo lo que nos hacen los subalternos. ¿Se arrepiente entonces? ¿Cómo arrepentir? ¿Cómo no se arrepiente de nada? ¿No es un mea culpa? ¿Cómo? Hacerse responsable de los hechos de la dictadura. Pedí perdón antes de caer de espalda que de rodillas. Su muerte no se lamenta, pero tampoco se celebra. Estos crímenes todavía se siguen investigando y muchos de los responsables, tanto en Uruguay como en otros países de América Latina, siguen impunes.